Hola, mi nombre es Cintia Delgado. Soy la autora de la obra Maybe Baby, que está en cartelera ahora mismo en Lima, dirigida por Norma Martínez. Perfecto. Cintia, ¿cómo nace la obra? ¿Cuál fue el origen de la obra? El origen de Medi Baby. Bueno, el origen de Maybe Baby tiene que ver con el hecho de que cuando vine a vivir a Madrid me quedé embarazada súper rápido, digamos, o sea, nada más llegar y en pleno proceso en que estaba conociendo la ciudad. Y mi idea de la ciudad ya tenía mucho que ver, me llamaba mucho la atención el alto nivel de consumo que había en general, o sea, la costumbre que tenía la gente de salir de compras, que era algo que yo de Lima no traía, yo creo que no es algo que por lo menos yo no tenía incorporado, no era parte de mis costumbres. Y al llegar a Madrid era como una actividad que la gente pues hacía muy seguido. Entonces estaba en plena adaptación, me entero que estoy embarazada y bueno, me alegra por supuesto, pero sigo conociendo la ciudad. Y entonces cuando tenía de tiempos libres y podía me ponía el noticiero para conocer más el lugar en el que estaba viviendo y de pronto me salta la noticia de que había una feria de vientres de alquiler. Y había gente protestando contra esta feria y los que organizaban la feria de vientres de alquiler eh, estaban protestando por su derecho a existir. Y yo me quedé perpleja ante esta noticia. eh, Me quedé mirando la pantalla y me sorprendió muchísimo que existiera una feria de vientres de alquiler en Madrid. Entonces, esto, o sea, se juntaba con esta idea que ya yo me estaba formando de que pues aquí se compra todo, ¿no? Que la gente está muy acostumbrada a salir de compras y pensé, tanto así que te vas a una feria a elegir un vientre para alquilar y me voló la cabeza. O sea, realmente me voló la cabeza. Y, y, y yo estaba dentro de un máster, del máster de creación teatral de la Universidad Carlos III, dirigido por Juan Mayorga, y tenía que desarrollar un proyecto. Y tenía algunas ideas, pero cuando esto sucedió, el tema cayó por sí mismo. O sea, yo sabía que quería escribir sobre mi embarazo en cuanto supe que estaba embarazada, pero mi historia era una historia normal, digamos, de alguien que había buscado el embarazo y que quería quedar embarazada. Y cuando apareció lo de vientres de alquiler, dije, eh, esto es así, así voy a hablar del embarazo, ¿no? Esa es la manera como voy a hablar del embarazo, a través de una pareja que alquila un vientre. Y esta idea nace, se gesta más o menos hace 8 o 7 años. ¿Y cuál ha sido los puntos más importantes del proceso? Desde la escritura, digamos, hasta la puesta en escena, que ahora estás estrenándose en Lima. Bueno, han pasado un montón de cosas, definitivamente. Eh, Cuando la idea era, claro, terminas el máster y presentas el proyecto, terminado, ¿no? Yo no pude terminar la obra porque pasaron varias cosas. A mi pareja le dio un infarto eh, eh, durante, durante mi embarazo, entonces, bueno, eso hizo que se me complicara un montón las cosas y llegué a presentar la obra hasta cierto punto, hasta sus tres primeras cuartas partes, digamos. No, sin final, no tenía un final. Entonces luego fui mamá, nació mi hijo y me interesaba mucho terminar la obra para moverla, ¿no? Para que se pudiese montar, para mandarla a concursos. Y me costaba mucho encontrar un final, me costaba encontrar un final hasta que, bueno, apareció un final y empecé a mandarla a diferentes sitios. Le eligieron para un laboratorio de creación escénica en Les GAE, tuve un proceso bonito, también le eligieron, por ejemplo, para después de la pandemia, para un programa de desarrollo audiovisual. Les pareció que la historia podía venir bien para una película. La era post pandemia, el teatro estaba un poco así, entonces dije, oye, qué interesante esto. Eh,
pero en el proceso habían muchas voces, siempre en este tipo de procesos hay un montón de voces que opinan sobre la historia y como que no terminé, sí, yo sentía que no había como que del otro lado alguien que realmente entendiera al 100% la historia y al personaje, que es bastante indecisa. Entonces decían, qué raro es que tengas un personaje tan indeciso que le cueste tanto tomar decisiones, pero es que eso es clave en el personaje, justamente eh, ese es su problema, ¿no? Eh, que las cosas avanzan demasiado rápido y como que no le da tiempo de reaccionar, ¿no? Eh, y entonces eh, tuvo que pasar que pasara la pandemia en Perú, que Jordi Vilalta, que Jordi Sousa, que es un actor de la obra, leyera el texto eh, y se lo pasara a Norma Martínez, que a su vez estaba viniendo también a vivir a Madrid. Eh, eh, y, y les encantó el texto. Tuvimos una primera lectura y, y es lo que te decía, de que les gustó tal y cual es la obra, ¿no? Es verdad que ya había pasado bastante tiempo, yo había reescrito algunas cosas, había encontrado un final que yo siento que es el más potente de todos los finales que, Enseñaste, que claro. sí, que trabajé antes y, y fue como un match perfecto porque eso, o sea, Fiorella Penano también cuando la leyó, siento que interpretó al personaje principal desde la primera lectura, lo entendió. Norma también entendió perfectamente todo el momento. Norma ha vivido aquí antes, o sea, conoce Madrid también, entonces creo que, y conoce bastante bien nuestra Lima, ¿no? Entonces creo que es esa mezcla de que el personaje sea limeño y esas sorpresas con las que se encuentra y eso como el personaje va descubriendo Madrid o ¿no? su vida en un país desarrollado, digamos, desde la perspectiva limeña en Madrid, creo que es algo que era bastante importante, que quizás aquí, esto que te cuento, pues los productores de cine y tal, que ya son de aquí, de repente no terminaban de, no entender, pero percibir, ¿no? Que son detalles importantes que le dan pues todas estas matices a la obra, a la historia y que tienen que ver con las decisiones que toman los personajes, ¿no? Desde dónde están, cómo miran, y es muy importante cómo el personaje de Elisa mira Madrid, ¿no? Con qué ojos lo ve qué piensa que es el progreso, qué piensa que está bien, digamos, o sea, porque por algo se ha ido, ¿no? Por algo se ha ido de Lima y por algo ha llegado a Madrid. Entonces, es como, no quiero usar la palabra aspiracional, pero de repente sí, pues hay cosas que en Lima jamás hubiera aceptado que de repente por el hecho de ser en una ciudad distinta, más avanzada, se permite ella recorrer esos caminos, ¿no? Por ejemplo, la protagonista, hablemos de ella un poco. ¿Qué tanto de esa sorpresa o de esa, esa sensación de ser migrante o de enfrentarse a una ciudad la sentiste tú al llegar a Madrid? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ya llevo 9 años aquí, sí. Eh, Llegaste por el máster. sí, bueno, yo vine Por dos cosas. por dos cosas. Sí, vine para estar con mi pareja, que es peruano, pero que nos conocimos en Lima y él vivía aquí. Y este máster que yo había soñado toda la vida, siempre había querido hacer un máster de teatro y este máster era precioso y justo pues empezaba en estas fechas en las que yo iba a ir y bueno, se dieron las condiciones y sucedió, ¿no? Eh, me has preguntado sobre La protagonista, la sobre, sorpresa que ella siente, es algo lo que son cosas que tú también experimentaste al llegar. sí, bueno, o sea, definitivamente el embarazo tan repentino es algo que me marcó a mí, porque no me dio ni tiempo de salir a disfrutar la ciudad y es algo que yo le presté al personaje principal inevitablemente.
se lo cedí, ¿no? Porque cuando yo me enteré que estaba embarazada, era algo que yo había querido mucho que suceda y me alegré muchísimo. Y una pequeña parte de mí sí que hizo un pequeño luto por esta Cintia que no iba a poder disfrutar de la ciudad como yo estaba acostumbrada a vivir antes de estar embarazada, que básicamente sales cuando quieres, te despiertas cuando quieres y tienes tu propio horario, no tienes que ocuparte de nadie más. Básicamente, porque no eres mamá, ¿no? Entonces, esa, claro, en el personaje eso se lleva al extremo, ¿no? O sea, ese pequeño luto que yo te comento que viví, que soy consciente que lo viví, y lo solté y dije, bueno, ya esto está, estoy embarazada y eso es así. En el caso de ella no lo suelta. O sea, eso sí es algo que conscientemente eh, se lo entregué al personaje, ¿no? Entonces yo, cuando me puse a escribir, me pregunté qué hubiera pasado si yo, eh, si hubiera, o sea, si a mí me hubiera costado soltar esto, qué hubiera pasado si yo hubiera decidido eh, alquilar un vientre para pasarle a, o sea, si yo no hubiera querido llevar mi embarazo. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera querido llevar mi embarazo? Entonces, hay muchas cosas que le presto al personaje de mi propia manera de ver las cosas. Eh, hay mucha inspiración también de mi pareja, pero claro, todo siempre es empujado a un extremo bastante fuerte por, porque es teatro y porque queremos ver las emociones más intensamente vividas, ¿no? Sobre un escenario. Entonces, eh, el volumen de todo está como aumentado, pero, pero sí compartimos territorio inicial, ¿no? Por ejemplo, claro, y el tema de por sí, claro, te sorprendió a ti y aún más creo que va a sorprender a las personas que estén, que van a ver la obra, que se acercan al teatro a ver la obra. Eh, Tú mencionabas que hay una diferencia, ¿nos la podrás explicar en cuanto a la gente que llama bien de alquiler o embarazo subrogado? Sí, básicamente las personas que están en contra de la práctica utilizan la frase vientres alquilados, eh, porque subrogados, soy sincera, ni siquiera lo he buscado bien como para darte el significado exacto de la frase, pero es la manera como la llaman quienes ofrecen el servicio, ¿no? El vientre subrogado. Em, y seguro que van a encontrar más maneras de, de llamarle para quitarle esta capa de, de crítica, digamos, ¿no? De la evidencia de que hay dinero de por medio y de que esa es la razón por la cual esto se hace, ¿no? Por ejemplo, tú desde tu posición de escritora Ujú. y al momento de elaborar toda la historia, ¿cómo hiciste de alguna manera para ponerte en la parte crítica de este punto del vientre de alquiler? O sea, no solo a favor, sino también en contra, para a partir de ahí construir un personaje, construir una historia. ¿Cómo te criticaste tú también? Quizás difícil, oye, quizás vengo de Perú, de un país conservador, y aquí eso es normal, o con qué cosas te enfrentaste. Bueno, yo lo primero que sentí cuando vi la noticia, yo me sentí peruana, o sea, yo definitivamente lo primero que pensé fue en las diferencias económicas entre el país que va a encargar y el país que va a recibir. Y eh, yo soy peruana creo que por encima de todo y por eso creo que también me chocó, porque sentía que yo estaba viviendo rodeada de las personas que sin ningún problema irían a una feria a encargar algo así. Entonces, eso fue lo que me agarró por tantos lados, ¿no? El sentirme peruana y estar viviendo en esta sociedad de altísimo consumo, ¿no? Tan acostumbrada a comprar lo todo, ¿no? Y a
anteponer sus necesidades y decir que, bueno, que tienen derecho a. Luego, eso fue como el primer impacto, pero luego, aterrizando y escribiendo la historia, yo sí he saltado o sea, lo que he querido es darle foco al embarazo. Ese era las ganas que yo tenía era de dejar en la obra, no mi experiencia de embarazo, pero sí pequeñas cosas que cuando yo la leyera y dijera, ah, sí, ¿verdad? Qué bueno que guardé este recuerdo de mi embarazo aquí. Entonces, el personaje que se embaraza, la que recibe el embrión, eh, ella tiene un montón de comentarios y un montón de cosas que son las que yo vivía. Entonces, en realidad, yo estoy yo he puesto de mi experiencia en Elisa, que es el personaje que, eh, que decide no ser mamá en ese momento, pero también en Clara. En Clara está mi embarazo. Entonces hay un montón de detalles, de cosas de que ella comenta, cómo se siente, que si baja de peso, cómo lo disfruta, cómo lo vive. Ahí está más mi experiencia de Cintia embarazada, digamos, ¿no? Está escondidita por ahí. Y yo a propósito quería ponerlo como un recuerdo, ¿no? Hay una frase que es, siento como burbujitas. Y cada vez que la escucho, me acuerdo las burbujitas que yo sentía, ¿no? Entonces, em, y me da ternura y digo, ay, qué bien que lo puse ahí. Entonces, he saltado y he tenido que cambiar de puntos de vista porque si no, no puedes escribir personajes. Y es parte de lo que me gustaba también. O sea, Alonso es un convencido y Alonso es un convencido. Y a él nadie le va a decir que no. Entonces, a través de él, pues sale ese punto de vista que es el que te comentaba de, no, 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 si eso se puede hacer, eso se regula, hay maneras de hacerlo, ¿no? Esta manera de hiperracionalizar las cosas para quitarle toda emoción. Luego está la mamá de Lisa, que es la representación de lo tradicional, ¿no? De hacer las cosas a la antigua, que también es algo que me parece bien y que yo también respeto y que ojalá la gente pudiera, todo el mundo hacer las cosas como antes o digamos, o que le salgan bien al natural, ¿no? Este, porque ella le dice cosas como la que va a ser abuela, como que dé un parto natural para que se sienta plena, ¿no? Y son cosas así que incluso las mujeres ahora mismo no podemos elegir si a veces no puedes elegir, te toca una cesárea y me tocó una cesárea y te toca, ¿no? Y está. Pero, pero esta manera de mirar a través de la tradición, o sea, de lo tradicional me parecía interesante tenerla. Y por eso la mamá de Elisa va agarrando peso conforme la hora avanza, ¿no? Y quiero también hablar de la suerte un poco en el sentido de que me comentabas de que fue suerte haberte encontrado también con Norma, Sí. que bueno, ya me has hablado un poco de su trabajo, pero digamos, qué tan fácil se te hizo más que trabajar, que sintieran la obra, que sintieran lo que tú querías transmitir? Bueno, con Jordi ya habíamos estado trabajando antes, desde que Jordi llegó, nosotros habíamos estado haciendo obras de teatro para colegios, bueno, para diferentes proyectos, eventos, y Y tu otra función, que también es la publicidad, ¿cierto? sí, sí, sí. Tuvimos un proyecto muy bonito sobre salud mental en un colegio, hicimos un microteatro dentro del colegio, bueno, estábamos ya intercambiando bastante eh, juntos por trabajo y en un momento dado él me pide una obra que es El Corazón, que es una obra que ya nosotros habíamos montado en el Microteatro de Madrid y que bueno, que le fue súper bien, que estuvo en Casa de América y porque había un teatro que le estaba pidiendo obras y él quería mandar El Corazón. Y yo le dije, te mando otra, porque la tengo aquí y que no la has leído y porque El Corazón ya lo hemos mostrado y tal. Y le mandé Maybe Baby. Y él alucinó. Y me dijo, ¿qué es esto? No puedo creer. ¿Qué obra es esta?
dónde ha estado esta obra, y le encantó. Le fascinó porque también a él le hablaba, lo primero que me dijo esta obra le está hablando a mis ganas de ser papá y a lo que yo tendría que hacer si yo quisiera ser papá. Em, y me encantó que le encantara. Y me dijo, te pido permiso para mandársela a Norma Martínez, por favor. Y yo le dije, Más bien, por favor, mándasela a Norma. No lo conocía. Yo a Norma no la conocía a él. Y, eh, y Norma le contestó con unos comentarios que Jordi me mandó. Y yo le dije, Jordi, ¿me puedes pasar la versión que te mandé? Y yo le había mandado una versión de todas las versiones que tenía hechas para película. Y digo, no, 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 porque claro, los comentarios de Norma, justamente todos se respondían con la primera versión. Entonces dije, o sea, eso me gustó, que eh, como que las cosas que no le quedaban claras eran cosas que yo, cambios que había hecho en estos procesos donde no me había quedado nada satisfecha, ¿no? Y le mandé a Jordi y le dije, porfa, dile a Norma que lea esta versión. Y tú también léela, claro, ¿no? Y ahí quedó. O sea, desde ahí dijeron, nos encanta, queremos hacer una lectura. Nos juntamos en casa de Jordi y después de la lectura Norma me preguntó si estaba de acuerdo en que ella la dirigiera. Y yo le di un sí rotundo y ahí empezamos con Animalen, con Candy Store aquí en Madrid, a empezar a producir. Y lo primero que nos pusimos fue buscar fondos. Y ganamos Iberescena, y eso fue un súper estímulo. También hemos ganado el de Cultura en Perú. Y bueno, la obra fue avanzando. Se abrió la posibilidad de tener la temporada en el Ricardo Blume. En principio iban a ser pocas fechas, pero se abrió toda la temporada. O sea, sí, el camino se iba abriendo. Hemos trabajado un montón también, pero el camino se iba abriendo para que la obra pueda estar en Ya, cartelera. O sea, creo que la obra se mantiene sola, ¿no? O sea, puedes ir, verla y vivir tu propio viaje. Y creo que habla sobre la maternidad de una manera distinta, entra por otro lado, y entonces madres y no madres, y seguramente que los hombres también se pueden cuestionar el hecho de querer ser o no ser padre, o si es una obligación o si no lo es, preguntarte por qué has tenido tus hijos y ya los tienes, o si de verdad los quieres y no los tienes. Eso es un tema común que estoy viendo, ¿no? Que la gente agarra sobre todo eso. Cuando piensas en ir al teatro, te estás exponiendo este, a algo que no sabes con gente delante, ¿no? Hay mucha gente que de hecho que no va mucho al teatro porque el hecho de tener gente, o sea, tener que ver actores actuar les da como cosa, ¿no? Este, gente que no tiene costumbre de ir al teatro por esa razón. Pero eh, para los que sí les gusta disfrutar de experiencias intensas, Maybe Baby está, está ahí, y espero que no pierdan la oportunidad de verla porque te deja te deja movido, y yo creo que eso es lo importante, yo creo, a la hora que no sé qué te estoy diciendo ahora, pero creo que cuando eliges, Esa es la función del teatro, ¿no? También sí. dejarte con cosas que incluso no sabes en qué momento, o sea, no sabes incluso qué es lo que estás sintiendo, pero Sí, o sea, es que sí, no quería darte como la lata de el teatro está para eso, porque si no te pones una película en Netflix, pero yo creo que sí hay algo de ir y exponerte y vivir ese viaje y aguantar, aguantar con los personajes lo que están atravesando y llegar hasta ese final. Creo que en este caso vale mucho la pena, y les invito de verdad que no, a que vayan a ver Maybe Baby antes de que termine. El 30 de noviembre es la última función, y, hay que aprovecharla porque está ahí y está excelente. algo para finalizar, invitar a los que hay, justo ahí tienes el póster que está bastante lindo. Si los puedes escribir rápidamente, quién es quién? Aquí tenemos a la protagonista, bueno, son protagonistas, pero Elisa es la que se queda embarazada, le pasa, y él es Alonso, su marido, el que le da la idea
de pasar el embrión a Clara. Montserrat Brugué interpreta a Julia, la mamá de Elisa, y Brian Cano a Héctor, el novio de Clara. Y son un elencazo maravilloso. Y Norma Martínez es la mejor directora del planeta Tierra y la obra está brutal. Y lo digo porque la he visto. Y eso que la he visto, como digo, a través de una cámara en una pantalla pequeña y es un viaje. Es un viaje. La obra está, siento que Norma quería, te digo, crear una maquinaria perfecta en el que los personajes existen y esta fiera sale a devorarnos.